En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, la novedad de Cristo en nuestras vidas, cada vez que leemos la Sagrada Escritura, el Señor nos asombra. Yo en lo particular, les digo, ustedes lo saben, vivo enamorado de la Sagrada Escritura, y para mí leerla es encontrarme siempre cosas nuevas. Y hoy el mismo Señor Jesús está hablando con esa multitud que le escucha, y ellos también se sienten contentos y agradecidos porque tenían una fe muy bien estructurada. Todo estaba arregladito, los mandamientos, las cosas que había que hacer, quién mandaba, quién tenía que obedecer. Y el Señor Jesús les enseña a cuestionarse en la fe. Y con esto les enseña a pensar. Y enseñándoles a pensar, les enseña a tomar decisiones, y tomando decisiones les enseña a ser libres. Tú no tengas problema en cuestionarte la fe, pero ciertamente para cuestionarnos la fe hay que conocerla, porque definitivamente hay tantas personas que de manera acrítica se quejan de todo, ¿verdad? De la iglesia, de Jesucristo. De repente algunos dicen es que son extraterrestres, otros dirán es que si Dios existiera, no habría la pandemia, no habría la pobreza, las elecciones. No. Cuando yo digo aprende a pensar. Y para pensar debemos de tener ideas, y qué mejor que tener ideas que a partir de conocer la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Por eso yo sí te diría, mantente inquieto. Yo en lo particular le doy gracias a Dios, porque creo que desde pequeño me enseñaron a ser crítico en casa. Era crítico ante la situación política, ante la economía, ante mis fallas, ante mis errores. Y ciertamente también fue crítico ante la iglesia. Quise conocer otras denominaciones, otras religiones, para ver qué es lo que tenía de bueno ellas. Me di cuenta que no me podían ofrecer nada mejor que la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo, en ese irme cuestionando, en lo particular yo te voy a decir que cuando sentía como que ya me lo sé todo, entendía, es la señal que el Señor me da para que me cuestione, para que crezca. Ciertamente no se trata de que entonces pues yo voy a ser como un vándalo, como alguien que no tiene sentido en la vida. No, hay respuestas. Por eso hay que cuestionarnos también con humildad, con conocimiento y con humildad. Yo leía la Sagrada Escritura, me la devoraba y encontraba cosas que yo no entendía, y te voy a poner una de ellas porque es muy clara. San Pablo dice: los obispos, los diáconos deben de ser hombres de una sola mujer. Y yo decía, pero si en la iglesia dice que los obispos, los sacerdotes no se casan. Bien, no me quedaba así como que en la discusión, sí, está mal, tienen razón los hermanos separados. Si la iglesia dice que no se casan hoy, pues yo le creo a la iglesia. Y efectivamente, posteriormente al ir estudiando, encuentro que alrededor del siglo IV, la Iglesia Católica determinó que los sacerdotes no se casaran para imitar al Señor Jesús, que tampoco se casó. Y es una norma que la iglesia tiene. Bueno, yo soy católico, yo lo acepto y ya. Pero ¿contradice la Biblia? No, porque el mismo Señor Jesús le da la autoridad a Pedro y a sus sucesores, ya lo mismo que a los apóstoles,
para que vayan generando aquella estructura que es la iglesia. La iglesia que está constituida ciertamente sí por hombres débiles, por hombres pecadores, por hombres que pueden tener también sus propios intereses y errores, pero es la iglesia. Y a lo largo de los 2000 años le damos gracias a Dios porque nos ha dado hombres tan extraordinarios como Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, Benedicto XVI, y te podría mencionar a muchos. Y entonces yo confío en el criterio de la iglesia, más que en lo que pueda decirme alguna persona de manera individual o algún error que yo pudiera estar diciendo. No. Cuando yo encuentro que mi pensamiento no es congruente con lo que la iglesia enseña, humildemente digo, prefiero pensar que estoy yo equivocado a que la iglesia se equivoca. Y entonces, ¿qué es lo que hago en la humildad? Estudio, pregunto, me informo. Y entonces, de esa manera, le doy una respuesta a mi fe. Y esto es muy interesante, te digo, amigo, como método, es muy interesante. Porque las dudas que yo tengo es la duda que también muchas personas tienen. Incluso yo me atrevo a decir que el Señor pone dudas en mi corazón para que cuando yo las resuelva, pueda resolver esas mismas dudas a aquellos que de repente me cuestionan sobre de todo, ¿Qué si los ángeles? ¿Qué si la Eucaristía? ¿Qué si los sacerdotes? ¿Qué si el matrimonio? ¿Qué? Hay que estudiar. No hay que pensar que la enseñanza de la Iglesia Católica es, en muchas cosas es inamovible. En lo esencial lo es. Pero a partir de lo esencial, hay tantas situaciones en las que nosotros tenemos que aplicar la enseñanza de la iglesia. Y cuando hay un problema nuevo, por ejemplo en la bioética, cuando comienza la vida, la vida del ser humano, en el momento de la concepción, 12 semanas después, pues mira, nos esperamos a que haya el documento de la iglesia y respondemos de acuerdo a lo que la iglesia dice. Pero sobre ese punto yo sí te puedo decir con certeza que la vida comienza en el momento de la concepción. Oiga, padre, pero es de que en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino decía otra cosa. Bien, Santo Tomás de Aquino no conocía lo que hoy la bioética y la ciencia nos dicen, pero no tomó en cuenta este dato seguramente. ¿Cuándo comienza Jesús a existir en el seno de la Virgen María? En el momento de la concepción. Cuando ella dice, hágase. Bueno, pues la Biblia ya nos había dado una respuesta teológica a una pregunta, a un interrogante científica. Pero sí, somos muy conscientes que quien no acepta a Cristo, no acepta ni la Biblia, ni la teología, ni la ciencia, ni la ciencia. Bien, pues respetuoso de todos ellos, pero yo estoy súper alineado ante la iglesia porque efectivamente en ella encuentro la verdad, porque en ella encuentro a Jesucristo. Bien, pues repito, no te preocupes de que tengas dudas. Ten dudas, eso te va a ayudar a crecer en la fe. Segundo, busca respuesta. Si tienes una duda, claro que hay respuesta y búscala porque eso te va a ayudar a ser libre. Pero búscala también en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia y déjate apoyar o conducir. Cuando tengas una duda, busca también auxilio. Pregunta a alguien que te ayude a responder tu duda. Pero definitivamente, querido amigo, qué importante creer en el Señor Jesús, que, insisto, hoy nos enseña a pensar. A través de este cuestionamiento en donde dice, a ver, explíquenme, ¿cómo David le llama Señor a su descendiente si todavía el descendiente todavía no nace? Y sin embargo, aquel descendiente de David será el Mesías. Una pregunta interesante, una respuesta todavía mucho más interesante, porque la conclusión es clara. Jesús es el Mesías, el Hijo de David, es el Señor de David, es el Señor de señores, es mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi todo.
Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.